Buen día, mi nombre es Valeria Espinosa y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre el método de cifrado César. Comenzando con la descripción del método, este método lleva el nombre de Julio César, ya que se dice que en su momento lo utilizaba para poder proteger todos sus mensajes que resultaran ser importantes de contenido militar. Es uno de los tipos de cifrado más antiguos de los que se tiene conocimiento y se basa en el cifrado monalfabético más simple. Además, este se considera un método como tal débil de la criptografía, ya que es muy sencillo de codificar el mensaje debido a sus técnicas de seguridad que resultan ser mínimas. Este tipo de cifrado consiste en realizar un desplazamiento del carácter a representar dos posiciones adelante del alfabeto que se está utilizando. En este ejemplo se va a utilizar el alfabeto inglés, pero es importante destacar que se puede utilizar cualquier alfabeto. Como podemos observar, en la primera fila tenemos el alfabeto ordenado de una forma normal, es decir, de la A a la Z. Después tenemos en la segunda fila el primer desplazamiento que se va a realizar y en la tercera fila tenemos el segundo desplazamiento. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, qué carácter representaría la letra H, sería muy sencillo. ¿Por qué? Porque este alfabeto, la primera fila, se tiene que desplazar dos posiciones. Entonces, al momento de que nosotros desplacemos dos posiciones el alfabeto, podremos observar que el carácter que va a representar a la letra H sería la J. ¿Por qué? Porque la J, en este caso, se desplaza una vez y después se desplazaría otra vez, dos veces. Entonces, al momento de realizar este desplazamiento, podemos observar que la letra J quedaría por debajo de la letra H en su posición natural o en su forma normal de representarse. Y este procedimiento se realizaría con cada uno de los caracteres que se necesiten cifrar. Visto de una manera mucho más formal, se tienen dos fórmulas, una para poder cifrar y otra para poder descifrar. La primera, que es el caso del cifrado, se tiene que CI es igual a MI más 2 mod n. Y para el descifrado se tiene que es MI es igual a CI menos 2 mod n, donde CI representa el carácter que se va a cifrar y que se encuentra en la posición I, donde MI representa al carácter en claro que ocupa la posición I y mod n viene representando el residuo de la división entre n, donde n es el tamaño del alfabeto. Y en el caso de que se utilice, por ejemplo, el alfabeto inglés, n representaría 26 o el alfabeto español, n representaría 27. Para que quede mejor comprendido el uso de las fórmulas, primero realizaré un ejemplo de cifrado. En este caso, el mensaje o la palabra a cifrar será la palabra caracol. La palabra caracol vendrá siendo el mensaje en claro y cada carácter representará a MI. Después tendremos que obtener el equivalente numérico de MI y esto lo obtenemos mediante el alfabeto a usar. En este caso es el alfabeto inglés, donde la letra tiene su equivalente numérico a 0 hasta la letra Z, que tiene un equivalente numérico de 25. Cabe destacar que siempre se va a utilizar el alfabeto con un equivalente a 0 en el primer carácter y la continuación de los números dependerá de la cantidad de caracteres del alfabeto. Después tendremos, como les comento, que obtener el equivalente numérico, donde la letra C es representada por el número 2, la A por 0, R por 17, A por 0, C por 2, O por 14 y L por 11. Después tendremos que obtener la llave fija, que en este caso es la letra C, porque pues la llave fija es un número 2. Al momento de obtener el equivalente numérico de la llave es 2, aquí mismo lo dice, que es el número 2. Después de obtener el número 2 o la llave fija, tendremos que realizar la suma del valor equivalente numérico de cada carácter más 2, es decir, más la llave. Entonces tendríamos que 2 más 2 son 4, 0 más 2 son 2, 17 más 2 son 19, 0 más 2 son 2, 2 más 2 son 4, 14 más 2 son 16 y 11 más 2 son 13. Después de haber realizado la suma del equivalente numérico de cada uno de los caracteres más el equivalente numérico de la llave, se tiene que realizar una división de esta suma entre la cantidad de caracteres que tiene el alfabeto. En este caso es 26. Y al momento de realizar la suma se obtendrá, o lo que nos servirá será el residuo de la división. Entonces,
Después de haber realizado la división y obtener el residuo, podremos observar que para el primer carácter será el número 4 de residuo, para el segundo será el número 2, para el tercero el número 19, después será el número 2, el número 4, 16 y 13. Entonces, ¿qué se tiene que hacer o qué se deberá hacer después de obtener el residuo de cada uno de los caracteres? Bueno, tendremos que encontrar su equivalente en letra. Entonces, buscaremos el número 4 en nuestro alfabeto y la letra que esté arriba de él, por decirlo de una forma, será el carácter que será representado o que será puesto en el criptograma. Entonces, el número 4 es la letra E, el número 2 es la letra C, aquí lo podemos observar, el número 19 es la letra T, el número 2 es la letra C, el número 4 es la letra E, el número 16 es la letra Q y por último el número 13 es la letra N. Entonces, al momento de obtener el criptograma, podemos observar que CI o el criptograma como tal vendrá siendo representado por E, C, T, C, E, Q y N. Entonces, el criptograma final para la palabra caracol es E, C, T, C, E, Q, N. Y esos vendrán siendo todos los pasos para realizar un cifrado. Después de haber obtenido el criptograma en el ejemplo anterior, vamos a realizar su descifrado utilizando las fórmulas que han sido explicadas anteriormente. Entonces, primero deberemos de colocar el criptograma y debemos de identificar que cada carácter será equivalente a CI. Entonces, después de eso tendremos que realizar o buscar el equivalente numérico de CI. Entonces, para ello podemos observar que para la letra E es el número 4, igual aquí está el alfabeto en la parte inferior. Después la letra C es representada por el número 2, la letra T por el número 19, la letra C por 2, E por 4, Q por 16 y N por 3. Después tendremos que colocar la llave fija. Es el mismo caso como en el ejemplo anterior. Siempre va a ser C porque pues es fija y su equivalente es el número 2. Después tendremos que obtener el equivalente numérico de la llave. Es fijo, siempre será 2. Entonces, tendremos que realizar la resta del equivalente numérico del carácter menos 2, es decir, menos la llave fija. Entonces, para la primera columna sería 4 menos 2 es 2. 2 menos 2 es 0. 19 menos 2 es 17. 2 menos 2 es 0. 4 menos 2 es 2. 16 menos 2 es 14. Y 13 menos 2 es 11. Entonces, después de haber obtenido la resta del equivalente numérico del carácter menos el equivalente numérico de la llave, tendremos que realizar la división de la resta entre 26 para de esta forma poder obtener el residuo, es decir, el mod o el módulo. Entonces, después de realizar la división y obtener su residuo, obtendremos que para el primer carácter viene siendo el número 2, el siguiente será el número 0, después será 17, 0, 2, 14 y 11. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con el residuo que se obtuvo en las divisiones? Tendremos que buscar su equivalente en letras. Entonces, aquí podemos observar que para el número 2 es la letra C, para el número 0 es la letra A, para el número 17 es la letra R, para el número 0 es la letra A, para el número 2 es la letra C, para el número 14 es la letra O y por último para el número 11 sería la letra L. Entonces, de esta forma podremos obtener el mensaje en claro y podemos observar que, como en el ejemplo anterior, es la palabra caracol. Y esa sería toda la explicación en cuanto a lo teórico. Para que quede mejor comprendido el uso o la forma en la que funciona el método César, se realizó un programa en consola que permite cifrar o descifrar mensajes. Como podemos observar, lo primero que se tiene declarado es un arreglo de tipo char que almacena todos los caracteres del alfabeto. En este caso se utilizó el alfabeto inglés. Después tenemos otro arreglo de tipo char que permite almacenar el mensaje que se va a cifrar o descifrar. Después tendremos una variable de tipo entero que permitirá almacenar el valor o el equivalente del carácter del alfabeto en su código ASCII, es decir, de forma numérica. Después tendremos dos variables más que permitirán almacenar ya sea el cifrado o el descifrado final que se va a imprimir. Después el programa nos mostrará un pequeño menú
que nos permitirá ingresar dos opciones, ya sea la opción número 1 para cifrar o la opción número 2 para descifrar. Esta opción se lee y en caso de que sea la opción número 1, se pasará a cifrar un mensaje. Después lo que nos permitirá, lo que nos mostrará la consola es que debemos de ingresar un mensaje a cifrar. En este caso se ingresa el mensaje deseado y se pasan todos sus caracteres a mayúscula. Después tenemos el primer ciclo for que nos permitirá recorrer cada uno de los caracteres del arreglo que forman el mensaje. Dentro de ese for existe otro ciclo for que permitirá recorrer el arreglo que almacena el alfabeto. Es decir, este primer for recorre cada carácter del mensaje y este segundo for permite recorrer cada una de las letras del abecedario en su mismo orden natural. Y dentro de estos dos for tenemos una pregunta o una decisión. Si el carácter que se encuentra en la posición I es igual al carácter que se encuentra en la posición J del alfabeto, en este caso es del mensaje y en este caso es del alfabeto, se hará las siguientes operaciones. En este caso, un ejemplo para que se comprenda un poquito mejor sería si la letra A es igual a la letra A, entra. Un ejemplo que no sería válido sería, por ejemplo, si la letra A es igual a la letra B, no entraría. Entonces, en esta parte, el carácter del mensaje debe de ser igual al carácter del alfabeto con el que se está comparando. En caso de que sí sea verdadero, se pasarán a realizar las siguientes operaciones. Primero, se almacenará el valor del carácter del alfabeto en la posición J, en esta variable de valor ASCII. ¿Por qué? Porque C# tiene la capacidad de detectar el carácter como tal y su equivalente en código ASCII. Por ejemplo, si se tiene almacenada la letra A en el alfabeto, su equivalente en ASCII será el número 65. Entonces, en esta variable se almacenaría el número 65. Después tenemos que se tiene que realizar la fórmula CI es igual a MI más 2 mod N. Aquí podemos observar la fórmula. En esta parte se hace la suma. Aquí está. Y después se obtiene el módulo con el tamaño del alfabeto. Aquí podemos observar que se restan 65 debido a que int_valor ASCII contiene el valor numérico del carácter del alfabeto. Es lo que comentaba anteriormente. Que si en este caso se tiene que almacenar la letra A, se almacena en int_valor ASCII su equivalente numérico, en este caso 65. Entonces, un pequeño ejemplo es que si tenemos int_valor ASCII, que es igual a 65, y se restan 65, su equivalente será la letra 0. Entonces, su equivalente o su resultado más bien sería el número 0. Y el equivalente en letra sería la letra A, tomando en consideración que se utiliza el alfabeto presentado en las diapositivas anteriores. Después tenemos otro pequeño ejemplo donde si int_valor ASCII equivale a 66 menos 65 da como resultado el número 1. Y el número 1, su equivalente pues en letra será la letra B. Después tenemos otro ejemplo donde si int_valor ASCII equivale a 80 y a este 80 se le restan 65, se obtiene el número 15. Por lo tanto, el número 15 en el alfabeto normal, su equivalente sería la letra P. Entonces, después de haber realizado la fórmula, se tiene que realizar una suma a esta variable que se llama int_formula. ¿Por qué se le tienen que sumar 65? Bueno, se suma 65 al valor que se obtiene con el fin de poder obtener su equivalente en ASCII. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, se tiene que int_formula, en este ejemplo, valdrá 0. Y si al 0 se le suman 65, será igual a 65. Entonces, en código ASCII el número 65 equivale o representa la letra A. Otro ejemplo es que si int_formula equivale o tiene como resultado el número 3 y se suman 65, tu resultado será en 68, donde el 68 en código ASCII representa la letra D. Y por último tenemos este otro ejemplo donde el número 7 representaría a int_formula y al momento de sumarle 65 dará como resultado el número 72, donde 72, su equivalente en ASCII, es la letra H. Entonces, al momento de que se realizan estas operaciones, se van concatenando las letras obtenidas. En este caso podemos observar que aquí se pone char, ya que
a int operación conversión ASCII se le indicaría que se va a convertir en un carácter como tal. Entonces, esto permitiría obtener la letra en vez de manejar o manipular el número como tal. Aquí se almacenaría ya como tal el carácter del alfabeto. Después, en caso de que el mensaje no sea vacío, se imprime el mensaje cifrado y en caso de que sí sea vacío, se imprime que es una cadena vacía. Y de esta forma se puede cifrar un mensaje utilizando el método César. En el caso de que se haya ingresado la opción número 2, esta permitirá realizar un descifrado de un mensaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el mensaje que se vaya a descifrar. En este caso también se almacena con sus letras en mayúsculas. Después tendremos un ciclo for que va a permitir recorrer cada carácter del arreglo que contiene el mensaje. Después estará el siguiente ciclo for que va a permitir recorrer todos los caracteres del alfabeto. Después tendremos la misma decisión que la anterior, donde el carácter que se encuentra en la posición I del mensaje sea igual al carácter del alfabeto que se encuentra en la posición J. Si es que esta condición se cumple, pasará a realizarse las siguientes operaciones. En este caso también se almacena el valor en ASCII que se encuentra en el alfabeto, en la posición J. Y en este punto se realizará la fórmula de MI es igual a CI menos 2 mod N. Y aquí podemos observar, aquí está la fórmula de menos 2, la fórmula en la parte donde se realiza la resta y después donde se obtiene el módulo. Y también en este caso voy a explicar súper rápido que int valor ASCII viene siendo, bueno, se le restan 65 para poder obtener su equivalente de forma natural o de forma normal. Por ejemplo, si el valor en ASCII en esta variable se almacena el número 65, se le restan 65 y se obtiene el número 0, que es su equivalente en el alfabeto normal. Como comentaba anteriormente, que están las diapositivas anteriores, representaría la letra A. En el caso de que sea esta variable un 66, se le restan 65, se obtiene un 1 y representaría la letra B. Entonces, después de haber realizado la operación, se van a sumar 65 a este valor y se almacenará en esta variable de int operación conversión ASCII. Entonces, esta variable va a almacenar esta suma y esta suma representa el carácter convertido en ASCII. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si int operación es 0 y se le suman 65, su valor será equivalente al número 65, pues es el resultado. Y este número 65 en código ASCII equivale a la letra A. Otro ejemplo es que si se almacena en int operación el número 3 y se le suman 65, se obtiene el número 68. Y su equivalente es la letra la letra D. Y por último, otro ejemplo es que si esta variable almacena el número 7 y se le suman 65, equivale al número 72. Y este número en ASCII equivale a la letra H. Después después de haber realizado esta operación, nos preguntará si esta conversión es igual a 63 o 64. En caso de que esta condición sea verdadera o se cumpla, se van a sumar 26 posiciones que representarían a la letra Y, que equivale a 89, o a la letra Z, que equivale al número 90. Y esto nos permitirá asignar a Y y Z sus caracteres cifrados, es decir, a la letra A y a la letra B. Aquí dentro se hace la suma y aquí mismo se convierte a una letra, puesto que se hace la conversión a char, se convierte a la letra y se va concatenando en la variable de descifrado final. Y después, si la operación de conversión en ASCII se encuentra en el rango de 65, de mayor o igual a 65 o menor o igual a 90, permitirá almacenar o concatenar los valores dentro de esta variable para obtener el descifrado final. Después, por último, si la cadena no es vacía, se imprimirá el mensaje de descifrado junto con la variable que mostrará el descifrado final. Y por último, en caso contrario, se imprimirá solamente que es una cadena vacía y que pues no tiene nada dentro. Y ya para finalizar el programa, en caso de que se desee realizar otra opción, tendremos que ingresar el número 1 para poder cifrar o descifrar un mensaje o el número 0 para poder cerrar la consola.
y de esta forma es como quedaría el código final. Y por último realizaré una demostración de cómo se ve la consola de una forma funcional. En este caso, si deseamos cifrar un mensaje, tendríamos que ingresar el número 1. Después se ingresaría el mensaje a cifrar. En este caso vamos a poner que es la palabra caracol. Y ese sería el mensaje cifrado, sería en la letra STCEQN, que es el resultado que se obtuvo en las diapositivas anteriores. Después, si queremos descifrar el mensaje, tendríamos que ingresar el número 1, ingresaríamos la opción número 2, que es descifrar, e ingresaríamos el mensaje cifrado de la opción anterior. En este caso voy a descifrar el mensaje anterior para obtener la palabra caracol. Entonces sería STCEQN. Entonces, al momento de ingresar el mensaje a descifrar, podemos observar que se descifra la palabra caracol. Y de esta forma es como funcionaría este método de cifrado César.